26,85% el porcentaje que obtuvo Janet Jara en la presidencial en el día de ayer, 26,85 versus 23,92 de José Antonio Kast. Franco Parisi un 19,7%, Johannes Kaiser un 13,94%, Evelyn Matei un 12,47%. Si se puede sacar conclusiones, la primera que uno puede mirar acá era quién pasaba a segunda vuelta. Ese era como el gran debate, ¿no? Que Janet Jara sabíamos que pasaba a segunda vuelta, todo lo indicaba. Ya vamos a hablar en todo caso del bajísimo nivel de porcentaje que recibió. Está no solo en el piso, sino que en el subsuelo de los respaldos que esperaban en su comando y ella misma. Pero si alguien pensaba que iba a haber un triple empate en la derecha, la verdad es que eso no ocurrió. Más bien, lo único que hubo fue una pugna entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser, quedando la candidata de Chile Vamos en quinto lugar. Pero si se pensaba que esto iba a ser un triple empate, como en algún momento se definió, Kast, Kaiser, Matei, la verdad es que la distancia entre Kast y Kaiser son de 10 puntos y prácticamente 11 puntos con Evelyn Matei, por lo tanto eso no ocurrió. Aquí lo primero que habrá que mirar es que la candidata Janet Jara, que había logrado algo importante porque ganó la primaria, le devolvió a la izquierda el alma al cuerpo cuando a comienzos de este año esa misma izquierda pensaba que no había posibilidades de pasar a segunda vuelta, no tenía candidatura, se pensaba en Michelle Bachelet, se discutía que a lo mejor iban a pasar dos candidatos de derecha al balotaje y ella sin embargo logra imponerse, irrumpe y genera esta idea de que la izquierda sigue viva. La verdad es que quedó muy distante de los niveles de respaldo que en algún momento se habían especulado respecto de ella. Es un débil, muy débil primer lugar para la candidata del oficialismo, porque no estuvo cerca ni siquiera del 28% que su propio, digamos, comando, y ella misma incluso se había planteado con posibilidades de obtener. O sea, ese era el piso. Hay que decir que en algún momento se habló de un 36%. Lo llegaron a plantear figuras del socialismo democrático muy entusiasmados la semana pasada, te lo decían en privado, que iba a estar en torno al 36%. Y en el comando de Janet Jara dijeron, no, bajemos la expectativa, vámonos así como a una cifra bien conservadora para que cualquier porcentaje superior a esa cifra sea considerado un éxito. Ya estando sobre el 30% era un buen resultado. Si estaba bajo el 30%, asumieran el comando que era más difícil poder ganar en el balotaje, pero 28% era el piso y la candidata saca 26,8%, o sea, ni siquiera llega al 27% de respaldo, lo que en sí mismo es una derrota. Pasa a segunda vuelta, pero con muchas dificultades de poder sumar votos que le permitan ganar en el balotaje, porque aquí, ya lo vamos a analizar en un momento más, hay que mirar a quién le saca votos, y la verdad es que no suma ni 5%, si es que los porcentajes de Marco Enríquez Ominami, Eduardo Artés, e incluso todos los que votaron por Harold May Nichols, se abocaran a votar por Janet Jara. No le suma más que de un 5% y con eso simplemente no le alcanza para poder ganar en segunda vuelta. Ella mostró fortalezas en regiones como Coquimbo, la Metropolitana, Valparaíso, Aysén, Magallanes, pero no fue suficiente para asegurar un caudal de votos relevante que la distanciara de su contendor, el republicano José Antonio Kast. A pesar de la fragmentación de la derecha, y esto es lo interesante también, José Antonio Kast logra quedar a 3 puntos de Janet Jara, lo que en sí mismo es una gran victoria. Se decía, si hay una diferencia de 15 puntos de Jara con Kast, ella tiene posibilidades de ganar el balotaje y la diferencia fue de 3 puntos, lo que significa que aunque nadie lo quiera decir abiertamente, Janet Jara probablemente ya perdió la presidencial. Es que no hay cálculo matemático que indique que tiene las posibilidades de sumar. De hecho, si José Antonio Kast suma el respaldo suma los votos de Evelyn Matei y de Johannes Kaiser, son 26%. Eso es lo que suman ellos. Si Janet Jara suma el respaldo de Franco Parisi, más los otros, no le da el 24%. Por lo tanto, simplemente no tiene posibilidades matemáticas siguiendo esa misma lógica. O sea, va a tener que ir a buscar votos desencantados, votos de personas que sufragaron anulando, votando en blanco o tratando de reconvertir algún votante de centro derecha, que se ve muy difícil siendo ella una candidata comunista. De verdad, es muy, muy difícil. El caso de José Antonio Kast, inevitablemente, es una gran victoria. Es una victoria, ya vamos a hablar de lo que ocurrió en el Congreso, pero para él, en sí mismo, es un resultado que es exitoso porque además José Antonio Kast le apareció competencia en el camino. Uno podría decir, bueno, también a Evelyn Matei. Sí, claro, pero quien trabajó mejor en la campaña y permitió abrochar respaldo fue José Antonio Kast. Y eso que tenía competencia por el lado derecho y por el flanco izquierdo, o por el flanco, digamos, de centro derecha. Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Y por lo tanto, la
manera en que José Antonio Kast logró moverse en esta elección en sí mismo es un resultado que a él lo ubica en una posición muy expectante. Tiene un resultado ajustado con Janet Jara, tiene la primera opción presidencial. No se discute a estas alturas que vaya a recibir el apoyo de todo el sector que votó por Johannes Kaiser, y el que votó por Evelyn Matei probablemente también, quizá en menor medida. Si esto pasa, va a ocurrir básicamente lo que vimos en 2021, pero con, digamos, un Johannes Kaiser, en este caso, obteniendo el triunfo. Aquí hay algunos otros fenómenos que hay que analizar con un poco de detenimiento. Johannes Kaiser tuvo de dulce y de agraz, porque es un candidato que, habrá que decir, aparece en el camino, algunos lo miraron muy en menos, y terminó sacando casi el 14% de los votos. Eso en sí mismo, quedó en cuarto lugar, es un gran triunfo para él. Su partido logra varios congresistas, ya vamos a analizar el Parlamento en un momento más, y lo transforma en una de las grandes figuras de la derecha, y probablemente va a ser uno de los líderes del nuevo ciclo político que comienza el 11 de marzo. Pero tuvo de agraz el hecho de que en algún momento se pensaba que podría haber quedado al menos en la tercera posición, ni hablar de que se hubiese acercado a la posibilidad de pasar al balotaje, cosa que no ocurrió porque quedó muy distante de no solamente José Antonio Kast, hay una diferencia de 10 puntos, sino que con Franco Parisi también, que le saca 5 puntos de ventaja, casi 6 puntos de ventaja a Johannes Kaiser. Y eso probablemente es lo que él hubiese esperado que no pasara. Recordemos que ellos se disputan un electorado muy similar, no en términos ideológicos, sino que es un electorado en términos de perfil. Hombre, mayor de 40, más de regiones que de Santiago y de estratos socioeconómicos más bien populares. Y por lo tanto, ahí había una pugna entre Parisi y Kaiser. Probablemente Kaiser fue para Parisi el gran dolor de cabeza. Aquí, si Johannes Kaiser no hubiese estado, quizás Parisi habría tenido un mejor resultado. Es cierto. Pero es cierto también que si Kaiser no hubiese estado, probablemente Kast habría sacado mayor nivel de respaldo y habría quedado primero en el paso a la segunda vuelta. Si Kaiser, en cambio, y ojo con este dato, hubiese crecido más, quitándole a José Antonio Kast, Parisi habría pasado a segunda vuelta. O sea, a Parisi, curiosamente, Kaiser, que fue su verdugo, porque le quitó votos, al mismo tiempo lo pudo haber favorecido. Si Kaiser hubiese tenido un poco más de tiempo para construir una mejor campaña, le habría sacado votos a Kast, porque Kaiser le sacaba votos a Kast, bueno, un poco a Parisi, pero fundamentalmente a Kast, y eso habría permitido que Parisi quizás pasara a segunda vuelta, si la diferencia entre Kast y Parisi son de 4 puntos. Entonces, la verdad, se podría haber dado un escenario impensado. Ahí habrá que decir que Franco Parisi es la sorpresa, con una campaña que esta vez además hizo en Chile, y logra de nuevo el tercer lugar. Esto de ni facho ni comunacho y cosas por el estilo le permitió ganar un nivel de respaldo, pero ojo, construir también un cúmulo de parlamentarios con una fuerza en el Congreso de... Aquí hay que hacer los ajustes al final, porque todavía quedan ahí algunas pugnas de diputados, pero aparentemente 13 diputados, que es mucho mejor, es casi el doble de lo que sacó el Partido de la Gente en la elección anterior. Y aquí el desafío de Franco Parisi será mantenerse durante estos 4 años como una figura vigente, pero al mismo tiempo que no se le desmorone el partido, porque tuvo diputados en la elección del 2021 y se quedó con 0 parlamentarios. Se le desdibujó completamente ese proyecto, lo ordenó en esta campaña, pero ahora tiene que sostenerlo durante esta discusión. Y aquí hay algunas otras cosas que uno debería agregar. Evelyn Matei es quizás la gran derrotada de esta elección. Quedó quinta. No alcanzó ni siquiera el cuarto lugar que obtuvo Sebastián Sichel en 2021. 12,62% de los votos, debajo de Johannes Kaiser. Es una derrota muy dura que, claro, la llevó a dar un respaldo inmediato a José Antonio Kast, tratando de disipar cualquier duda, pero bastante regañadientes. Ella ahora va a quedar puesta en una situación que es más bien compleja. Va a salir a hacer campaña por José Antonio Kast, como Kast hizo campaña por Sebastián Piñera en su momento. Se ve difícil que esto vaya a ocurrir así como de buenas a primeras, ¿no? Y si es así, ¿qué es lo que va a pedir Chile Vamos a cambio? Aquí José Antonio Kast está fortalecido con el respaldo que obtuvo, y la poca diferencia con Janet Jara es verdad. Pero no hay que engañarse en algo. Si bien la llamada nueva derecha, extrema derecha, ultraderecha, usted le dirá como quiera, quedó mucho mejor aspectada en el Congreso. La verdad es que para gobernar, José Antonio Kast inevitablemente va a requerir de figuras de
Chile Vamos, sino corre el riesgo de vivir exactamente el mismo proceso que vivió Gabriel Boric, que la inexperiencia de gobernar lo lleve a tener que pedir ayuda y auxilio. Y es mucho mejor evitarse el tener que hacer ese llamado que tratar de configurar un respaldo para gobernar. No necesariamente gobernar con Chile Vamos en una especie de coalición, como lo hizo el presidente Boric con la nueva mayoría o ex concertación, pero al menos sumar a figuras importantes de ese grupo. Es bien interesante lo que consiguió José Antonio Cast, porque ganó en las comunas más pobres del país. Evelyn Matei fue la que ganó en las comunas más ricas, por decirlo de alguna manera. El grupo de las comunas analizadas que uno puede mirar y que corresponde a aquellas con mayor y menor índice de pobreza por ingreso, según la última encuesta CASEN, muestra que en el caso de las que presentan más pobreza, 3 están en la Araucanía y 2 en el Biobío, y en ellas ganó José Antonio Cast. Él obtuvo un triunfo importante, tuvo su mejor resultado en comunas como por ejemplo el Lumaco. Si uno mira las comunas que tuvieron mayor o que tienen mayor ingreso, es donde Evelyn Matei obtiene el triunfo invariablemente. Eso es un dato a tener en consideración. Y aquí hay que decir que en el caso de Janet Jara ganando la elección con lejos del 30% que imaginaba, ni siquiera el 28% como decíamos, y José Antonio Cast de alguna forma obteniendo ese triunfo, el sector en su conjunto, la derecha, suma 51%. Ayer vimos cómo en la configuración de las fuerzas políticas se convierte esta elección además en un dolor de cabeza para el que vaya a gobernar, porque el Congreso quedó bastante atomizado. No lo miren en el típico eje derecha-izquierda. Hay que mirar cómo quedan las fuerzas políticas en unitario, no en un conjunto. Las derechas no lograron actuar en conjunto siendo oposición al gobierno del presidente Gabriel Boric. Ni siquiera lograron sacar adelante acusaciones constitucionales, solo por citar un ejemplo. No votaron en conjunto la reforma, no sé, pues previsional. Por lo tanto, llegar y decir, no, que las derechas tienen la mayoría en el Congreso, por de pronto, la verdad es que no es tan así. Ya vamos a tener tiempo, por supuesto, de analizar caso a caso, mirando en detalle algunas circunscripciones senatoriales importantes, lo que pasó en el Congreso, aquí en la Cámara, la oposición se impuso en 19 de las 35 elecciones parlamentarias, no logró la mayoría en el Senado, pero en la Cámara, si uno lo sumara todo, supera los 4/7, considerando el bloque opositor a Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario, a Demócratas y al Partido de la Gente. Pero insisto, no se pueden sumar. Esto es como la foto, pero uno tiene que hacerle como un suma a la foto. El Partido de la Gente no es que llegue y vaya a votar alineado con la derecha, probablemente tenga agenda propia y vaya a ser un partido bien bisagra, negociando con distintos sectores de acuerdo al debate parlamentario que se vaya a generar. Y hay figuras que se perdieron en el Congreso, que también vamos a tener la posibilidad de analizar, lo vamos a hacer más adelante con nuestro editor de política, Rodrigo Bravo. Es muy interesante lo que pasó allí, vimos figuras que quedaron en el camino, algunas que son bien emblemáticas, y otras que en cambio llegan al Congreso y que probablemente sorprendan también. Vamos a tener tiempo de analizar eso en un momento más.